Perfecto. Cuando gusten. Ok. Bienvenidos al seminario, bienvenidos a Santiago, Relaciones Aerocomerciales entre Chile y los países socialistas durante el gobierno del presidente Allende, 1970-1973. Este seminario difunde los resultados de un proyecto Fondesit 1181-390. ¿Ya? Saludamos a las autoridades universitarias que nos acompañan, profesor Ricardo Gamboa, subdirector del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Expondrán los profesores Diego Barría Traverso y Eduardo Carreño Lara, y comentará la profesora María José Enrique Usal, y yo al final también haré algunos breves comentarios. El profesor Diego Barría Traverso, doctor en Historia, Universidad de Leiden, Países Bajos, profesor titular de la Escuela de Administración Pública, Universidad de Valparaíso. Y Eduardo Carreño Lara es doctor en Ciencia Política, Universidad Autónoma de Madrid, España, profesor asistente del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Comentará María José Enrique Usal, doctora en Historia Contemporánea, Universidad Autónoma de Madrid, España, profesora asociada al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Bueno, a continuación, los profesores e investigadores del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, doctor Eduardo Carreño Lara, y de la Escuela de Administración Pública de la Universidad del Paraíso, doctor Diego Barría Traverso, presentarán su trabajo de investigación Bienvenidos a Santiago, Relaciones Aerocomerciales entre Chile y los países socialistas durante el gobierno del presidente Allende, 1970-1973, lo cual se enmarca en un proyecto Fondesit regular. Aproximadamente, de acuerdo a lo conversado, tienen 25 minutos y luego comentará la profesora María José Enrique Usal otros 15 minutos del trabajo de ustedes. Bueno, muchas gracias, Francisco, gracias a todos y a todas por estar presentes hoy día. Bueno, lo que vamos a presentar hoy día con Eduardo Carreño es una parte de nuestro proyecto Fondesit que está finalizando esta semana y que tuvo como objetivo analizar las políticas en materia de aviación comercial en Chile entre 1929 y 1979. Esta es una parte que muestra las relaciones internacionales asociadas a la aviación comercial y específicamente un periodo que marca un cierto cambio. Hace unos días, producto de la guerra en Ucrania, una serie de países establecieron la prohibición que los aviones rusos volaran por su cielo, y como contrapartida Moscú también cerró su espacio aéreo, lo que marca una situación bastante especial porque durante una buena parte de la Guerra Fría la Unión Soviética no dejó que volaran sobre sus cielos, y en la lógica de la distensión, en la segunda mitad de la década del 60, se abrió a permitir el sobrevuelo, y justo estas semanas estamos en una etapa en que se cierra este momento en el que se enmarca el proyecto. Lo que vamos a hacer hoy día es principalmente plantear por qué los países socialistas, son cuatro, la Unión Soviética, Checoslovaquia, Cuba y Bulgaria, tuvieron interés en volar hacia Chile en el contexto de del proyecto de la Unidad Popular, y analizar un poco cómo la aviación comercial se inscribe dentro de esta lógica de la diplomacia de la aviación, que es un poco lo que va a hablar ahora Eduardo. Sí, bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Agradecer también a los colegas y los colegas de la Universidad de Chile, como también de la Universidad de Valparaíso, que también son parte de este seminario, como comentaba el profesor Barría, hemos venido desarrollando ya hace más de 3 años. Y esta investigación, este resultado que vamos a presentarles durante el transcurso de esta instancia, se enmarca precisamente dentro de lo que manifestaba Diego en torno
a la lógica de la diplomacia aeronáutica. La diplomacia aeronáutica constituye una suerte de espacio de interés académico que ha estado generalmente asociado al ámbito del turismo, a los estudios de turismo, del transporte o de lo que significa también la historia militar. Sin embargo, nosotros hemos intentado propiciar un trabajo un tanto distinto en términos de situar la discusión del desarrollo de la aeronáutica civil en el contexto de las relaciones internacionales, pero también en lo que dice relación con la historia de las relaciones internacionales. En ese contexto, asumimos que la lógica de la diplomacia aeronáutica responde a esto que se suele denominar como pluralización diplomática. O sea, vale decir, el trabajo diplomático, el trabajo de posicionamiento de los estados en el concierto internacional, el desarrollo de estrategias de inserción internacional, no se asocia meramente a un trabajo de índole gubernamental o de las instituciones propias de conducción de la política exterior, sino que responde también a los esfuerzos, a las acciones que desarrollan más allá de las fronteras otros estados, otros actores del ámbito nacional. Dicho esto, propiciaremos también durante el transcurso de la conversación un análisis o presentaremos más bien un marco para encuadrar la conversación. Cuando hablamos de diplomacia aeronáutica, tenemos que considerar la importancia que asume la aeronáutica civil en tres grandes ámbitos. El primero de ellos es reconocer que la aeronáutica civil constituye también un instrumento de política exterior. Constituye un instrumento desde el punto de vista de el esfuerzo que debe propiciar el Estado para establecer, tanto en el ámbito bilateral como multilateral, los regímenes, las normas, los acuerdos que serán aplicables a lo que significa el desarrollo de esta importante actividad de orden estratégico para los países. En ese sentido, y en consideración de lo que acabo de mencionar, el segundo punto también cobra relevancia por cuanto la aeronáutica civil se ha utilizado generalmente para promover y proyectar una identidad nacional. O sea, vale decir, todas las aerolíneas de bandera constituyen también un esfuerzo para promover prestigio internacional. Los países, principalmente en el contexto de la segunda mitad del siglo XX, los países propiciaron aerolíneas nacionales, utilizaron los colores de sus banderas, utilizaron eslogan, lemas que se asociaban precisamente a lo que querían ser en el sistema internacional. O sea, recordar los colores, por ejemplo, de la recientemente desaparecida Alitalia, el mismo LAN Chile, Aerolíneas Argentinas, Iberia, en fin, empresas de aeronáutica civil que buscaron proyectar un prestigio, o desarrollar más bien un prestigio internacional. Y donde, dentro de ese ámbito, donde se puede reconocer con mayor claridad la búsqueda del prestigio, dice relación con la apertura de rutas. La apertura de rutas. O sea, lo que marca la diferencia entre una u otra aerolíneas precisamente hacia dónde se posiciona. Las que tienen obviamente un alcance mayor en rutas generarán mayor prestigio en relación a las otras. Y el último punto que también vamos a reconocer en el caso particular de las relaciones aeronáuticas de Chile con los países socialistas durante el gobierno del presidente Allende, dirá relación con la posibilidad de reconocer a sujetos relacionados con la aviación, pero que responden a una arena internacional o transnacional. En ese sentido, vamos a destacar lo que significa el papel de la Organización de Aviación Civil Internacional, un organismo internacional generado a partir de la convención del Convenio de Chicago de 1944, dentro de la estructura del multilateralismo propiamente tal, y lo que significa también la experiencia de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo
constituida un año más tarde, en 1945, pero que aglutina a actores privados, con el objetivo de precisamente encauzar un trabajo mancomunado, coordinado, en una materia que es de sumo interés para los países por las razones que hemos comentado. Diego, si quieres ya podemos ya entrar en materia con en la investigación. Pasemos a la siguiente lámina. Bueno, hasta la asunción de Allende, la política aerocomercial chilena se basó en los siguientes aspectos. Por una parte, por un marcado nacionalismo. De hecho, la aerolínea estatal chilena, LAN Chile, fue creada a sugerencia de Arturo Merino Benítez en 1929, precisamente para bloquear los intentos que estaba haciendo Estados Unidos por obtener permisos para que Panagra pudiera hacer transporte de cabotaje dentro de Chile. La respuesta chilena fue decir no, crear una aerolínea estatal, darle el monopolio del cabotaje a su aerolínea estatal, y después eso se fue liberalizando, pero solamente se permitía a privados nacionales. Y en términos de contactos con el exterior, desde la década del 40 se fueron firmando algunos convenios que se los vamos a mostrar en una lámina siguiente, que marcan dos patrones: países vecinos, Estados Unidos, y países europeos, del núcleo de Europa, sin ningún contacto con países de la órbita soviética. Eso solamente va a ocurrir en la década del 70, y como vamos a ir argumentando, no por interés de Chile, sino que por interés de los países socialistas. Entonces, lo que queremos entender es cuál era el rol de Chile en la estructura de destinos del bloque socialista, y cómo reaccionaron en Chile algunos actores del sector aerocomercial, principalmente la LAN y la Junta Aeronáutica Civil, frente a la llegada de estas aerolíneas. Eso es más o menos lo que vamos a presentar. Pasemos a la siguiente. Bueno, como les decía, los acuerdos que tenía Chile fueron con Argentina, Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil. En el 52 se firmó con Suecia, Noruega y Dinamarca, solamente para permitir la llegada de Scandinavian. Con Perú se firmó uno el 49, pero no se ratificó por parte de Perú, y se firmó uno el 57, el mismo año con Paraguay y Ecuador, y después con Alemania Federal, y en la década del 60 en adelante se empiezan a incorporar Suiza, Países Bajos, Bélgica, y después del periodo Allende, España, antes Francia. Y también hubo discusiones con Cuba, con Luxemburgo, pero Chile no tuvo interés. También con Italia, Chile tampoco tuvo interés. Con Uruguay tampoco tuvo interés. Y con Bolivia se operó a través de convenios. Así se fue conformando hasta la década del 70 una red de destinos en que Chile volaba hacia capitales de América Latina. El 70 empezó a volar a Madrid. También desde la década del 50 empezó a volar a Estados Unidos, y recibía vuelos de países de América Latina, pero también de Europa. Como repito, hasta este momento la Unión Soviética u otro país socialista no aparecía dentro del entramado de red. Eduardo, pasemos al... Dentro de este contexto, obviamente es importante destacar cuáles van a ser de alguna manera las particularidades y las especificidades desde el punto de vista de la política exterior, que condicionaron también la mirada que desarrolló el gobierno del presidente Allende con respecto a la función que tendría LAN en la vinculación con los países de la órbita socialista.
En ese sentido, es importante recordar dos o tres consideraciones generales antes de continuar con el tema específico. La relación de Chile con los países de la órbita soviética data de la década de los 40, cuando en el contexto de los gobiernos radicales particularmente, se establecen relaciones diplomáticas con Checoslovaquia y con la Unión Soviética en 1944, y también por ese mismo tiempo se establecerán relaciones diplomáticas con Yugoslavia. Esa situación se mantendrá hasta el gobierno del presidente González Videla. La ruptura con el Partido Comunista en el ámbito interno conlleva también en el año 47 la ruptura de relaciones diplomáticas con los países de esta órbita. El trabajo o el esfuerzo más bien por buscar restablecer esos vínculos se comenzará a gestionarse recién durante la administración del presidente Jorge Alessandri. De particular interés para efectos de este trabajo, dice relación con el trabajo diplomático desarrollado en 1963, cuando se mandata por parte del presidente Alessandri una misión económica y financiera hacia los países de Europa del Este, particularmente hacia Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, vuelve a estar en la palestra, y la Unión Soviética. Es una suerte de misión de buenos oficios para ir propiciando un acercamiento luego de un largo periodo de enfriamiento de las relaciones. Tal vez simplemente como punto a destacar, lo que significó el acuerdo para concretar una visita de Tito en 1963 a Chile. El histórico discurso, la histórica intervención que hace Tito durante su visita en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile es parte, digamos, de la importancia que se le otorgó a Yugoslavia en ese contexto. Durante la administración del presidente Frei Montalva, obviamente ya asistimos al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética en 1964 y la posterior vinculación nuevamente a Checoslovaquia, a Hungría, a Rumania, a Bulgaria y a Polonia. El viaje de una delegación de diputados chilenos a Moscú es parte también de ese intento por encauzar por una vía institucional, diplomática institucional, la relación entre ambos estados. Con la Unión Soviética durante este periodo es importante destacar la suscripción de 3 acuerdos marco, que van a ser importantes para después gestionar la relación durante el gobierno del presidente Allende con Moscú. En primer lugar, el convenio de asistencia técnica, que propicia el desarrollo de una cooperación bilateral para el desarrollo de plantas industriales, un acuerdo de índole económico-comercial y un tercer acuerdo que facilitaba el suministro de maquinarias por parte de la Unión Soviética a Chile. Con la llegada del gobierno de la Unidad Popular en 1970, obviamente se produce este cambio, este giro estratégico, lo que significa el sistema de alianzas tradicional de Chile, y obviamente uno de los primeros gestos que se propicia durante el iniciado gobierno del presidente Allende va a ser el establecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba en 1970, y los posteriores también esfuerzos por establecer vínculos diplomáticos con China en 71, con Corea del Norte en 72, Vietnam y la República Democrática Alemana en 1971. El viaje del canciller Clodomiro Almeida a Moscú, que se da precisamente durante este gobierno, intentando establecer una línea de financiamiento de cooperación, de asistencia de Moscú hacia Santiago, también es parte del telón de fondo que
enmarca la relación que establecerá Chile en materia de aeronáutica civil con los países socialistas. Se trata de una experiencia en el contexto de la diplomacia aeronáutica mucho más profunda de lo que suele considerarse, y en ese sentido el detalle de ese esfuerzo diplomático es el que vamos a desarrollar a continuación. Bueno, la llegada de Allende al poder abrió una posibilidad que la Unión Soviética estaba buscando hace mucho tiempo y que sin embargo le había sido bastante esquiva. Durante tras la Segunda Guerra Mundial y hasta la muerte de Stalin, la Unión Soviética había tenido una política aerocomercial de aislamiento. Si bien asistieron a la conferencia de Chicago, decidieron no ingresar a ICAO, tampoco su aerolínea entró a IATA, y hasta el 53 la Unión Soviética no permitió que países externos al bloque volaran a Moscú y menos que sobrevolaran. Además, desarrolló una política de control de la actividad aerocomercial en su zona de influencia a través de empresas de propiedad mixta entre el Estado receptor y la Unión Soviética. Eso va a cambiar tras la muerte de Stalin, porque se va a dar un giro en términos de insertarse en el ámbito internacional en materia aerocomercial. Se va a permitir que vuelen algunas empresas hacia Moscú. Las aerolíneas de propiedad mixta va a ser traspasada toda la propiedad hacia los estados nacionales, y se va a formar en 1957 un acuerdo entre 6 aerolíneas que formaban parte del Pacto de Varsovia, que van a coordinar su política exterior, y además la Unión Soviética va a dejar de participar directamente en la gestión de los asuntos aerocomerciales y va a empezar a firmar convenios de transporte aéreo con todos estos países. Ahí va a jugar, bueno, y así va a establecer una estructura de influencia aerocomercial en que va a jugar un rol fundamental la empresa CSA de Checoslovaquia, porque Checoslovaquia sí había entrado a ICAO, sí había entrado a IATA, lo que le daba ciertos derechos a CSA sobrevolar algunas zonas de países miembros de ICAO, lo que le permitía tener una salida de la cortina de hierro, por llamarlo de alguna forma, mucho más sólida. A partir de la década del 60, muy alineado con los intereses políticos en términos de la Guerra Fría global, como consecuencia del interés que la Unión Soviética va a tener por Asia, África y América Latina, se van a hacer esfuerzos por comenzar a volar a esos países. En África va a haber éxito temprano, porque tanto Checoslovaquia como la URSS no solamente van a adquirir varios derechos de tráfico, de tránsito, sino que además van a asesorar a varios estados, a tal punto que en 1962 en Estados Unidos se tiene que formar un comité interdepartamental para crear un proyecto que se llama el Project Eagle, para intentar frenar la influencia aerocomercial de estos dos países en África. Dentro de la obtención, uno de los intereses para obtener permisos en África era poder llegar a América Latina. Y eso lo logra la Unión Aeroflot en 1963, llegando a La Habana. En 1965 también llega a CSA, pero empieza a haber un interés muy fuerte de la Unión Soviética por expandirse hacia todo el mundo, un poco por lo que decía Eduardo, en una lógica de soft power. La Unión Soviética tenía mucho interés en volar a nuevos destinos para mostrarse benevolentemente, al decir de Hanman, pero además para pasear por el mundo
sus adelantos tecnológicos. En la década del 60, la Unión Soviética estrena el Ilyushin 62, que es el avión que estaba en la primera lámina, y además estaba en plena competencia con Europa por establecer, o sea, por determinar quién iba a construir el primer avión supersónico, y esta era la lucha entre el Tupolev 144 y el Concorde, que tiene su episodio más trágico en la feria de aviación de París en aproximadamente 1973, si no me equivoco, en que los dos aviones hacen su estreno y un día el primero y un día el segundo, y fue un desastre para la Unión Soviética porque el Tupolev se estrelló en plena muestra, pero sí había un interés por pasear su tecnología y mostrarse como una potencia, además de permitir estrechar estos lazos. Entonces, en ese contexto, sí, bien se habían desarrollado esfuerzos por llegar a América Latina, no había sido posible. De hecho, la Unión Soviética había logrado firmar un convenio aerocomercial con Estados Unidos en el año 66-67, y ya estaba establecida la ruta Moscú-Nueva York, pero todavía no podía llegar a América Latina, y en ese contexto la asunción al poder de Allende era una posibilidad bastante relevante. Pasemos a la siguiente. Bueno, en términos, ahora les voy a, muy condensadamente les voy a mostrar qué pasó con cada país para después mostrar unas conclusiones generales y poder entrar en la conversación. Bulgaria mostró interés en llegar a Chile, sobre todo en un contexto que Bulgaria fue quizá uno de los países que dentro de sus posibilidades más cooperó con Chile, pero no en 1972 hizo la gestión, y por algunas razones coyunturales que les voy a mencionar después era inviable firmar un convenio. Checoslovaquia también mostró interés, ya estaba volando a Buenos Aires, pero a diferencia de Bulgaria, que sí insistió bastante para poder lograr estos convenios, Checoslovaquia, el representante de CSA visitó la Junta Aeronáutica Civil en el 71, pero después no insistió. Según Sourek, que quizá uno de los historiadores recientes que más ha estudiado la relación de Checoslovaquia con América Latina, hubo prontamente una especie de desencanto o de abiertamente dudas de la diplomacia checoslovaca sobre la viabilidad y la capacidad de Chile de ser un buen socio en términos de cooperación. Para Cuba, la situación era distinta. Cuba, así como vivía un aislamiento de los organismos internacionales, también vivía un aislamiento aerocomercial. Hacia el 71 solamente volaban Iberia, Aeroflot y CSA. El año 70, México decidió romper relaciones aerocomerciales con Cuba porque dada la ola de secuestros aéreos que estaba viviendo la región, que volaban hacia La Habana, México consideró que Cuba no daba garantías y rompió el convenio. Entonces, para la llegada de Allende para Cuba fue la posibilidad de romper el bloqueo aerocomercial en América Latina, por decirlo de alguna forma. Y de hecho, en febrero de 1971 llegó una delegación sin aviso a la Junta Aeronáutica Civil con un borrador de proyecto que se firmó rápidamente. Y Allende lo puso en discusión al Congreso, pero cuando lo presentó, no lo hizo en una lógica como señalaba Eduardo de relaciones internacionales y de solidaridad, sino que planteó que este convenio era finalmente un buen negocio para Chile, porque habían estudios de mercado que mostraban que volando a La Habana y estableciendo una ruta de La Habana hacia Europa, Chile iba a poder absorber una demanda de turismo que ninguna otra aerolínea podía hacer. Y de hecho las autoridades cubanas
prometieron comprar en cada vuelo de La Habana hacia Madrid, de LAN-Chile, una cantidad de pasajes para que la ocupación fuera aproximadamente del 80%. Eso no se cumplió y LAN-Chile prontamente cerró esa ruta, dejó de volar, lo que generó bastante tensión entre la Cancillería cubana y la Embajada de Chile en Cuba. No fue la única tensión, ustedes ven acá una nota del diario que hubo en marzo de 1972 un escándalo porque se acusó que a través de un avión de cubanos estaba internando armamento, cosa que nunca fue probada, pero que hubo una comisión investigadora que terminó, entre otros, fue una de las razones que llevó a la salida del ministro Toá, no, perdón, del ministro de la Cuadra de Interior. Cubana sí voló rápidamente pero hacia Chile, pero en términos de flujo, esta fue una ruta más simbólica que otra cosa, porque no superaba el 1,3% del mercado de vuelos internacionales en Chile. Eduardo, pasemos a la otra. Con la Unión Soviética, las negociaciones culminaron en 1972, comenzaron en noviembre del 71 y acá la situación fue un poquito más compleja para el gobierno de Allende. La JAC desde un inicio dijo que esa ruta, o sea, que una relación con la Unión Soviética no mostraba mayor interés. LAN-Chile dijo que no tenía ninguna pretensión de volar hacia Moscú y que además la de Aeroflot podía significar un riesgo para sus rutas intermedias y sus rutas hacia Europa. Además, como en un inicio la Unión Soviética quería que Chile la autorizara a volar tanto desde el Atlántico como desde el Pacífico, eso generó tanto por parte de la JAC un rechazo absoluto porque consideraban que el Pacífico era estratégico para Chile y finalmente se firma un convenio entre los dos estados y Aeroflot inicia sus vuelos en 1973. Repito, igual que en el caso de Cuba, el impacto en el mercado fue bajísimo, aproximadamente el 0,7% del mercado internacional chileno. Volaron en 1973 aproximadamente 1.300 personas de un total de 1 millón de pasajeros internacionales que tenía Aeroflot, para que tengan una idea de lo poco relevante que era comercialmente, pero sí políticamente fue un hito porque la Unión Soviética pudo por fin llegar a América del Sur, cosa que no había podido hacer anteriormente. Eduardo, pasemos a la... Entonces, vayamos a algunas conclusiones. Eduardo, no sé si quieres partir tú. No, continúa. ¿Ya? Bueno, generalmente cuando se ha discutido la relación entre el gobierno de la Unidad Popular y la Unión Soviética y otros países socialistas, se destacan dos cosas. Uno, que Chile tuvo un interés desmesurado, quizás por decirlo de alguna forma, por obtener ayuda que no... que eso por una parte porque tenía la esperanza en la ayuda y en la solidaridad socialista poder hacer avances y modificaciones en términos económicos, y a la vez se señala que los países de la órbita soviética no tuvieron un interés equivalente al de la Unidad Popular, entre otras cosas,
porque ya en esta época se había sentado una especie de doctrina tanto en la Unión Soviética como en Checoslovaquia, por ejemplo, que la cooperación internacional tenía que ser mutua, benéfica para ambos lados, y además porque Brezhnev estaba en el apogeo y en el mejor momento de sus relaciones con Estados Unidos, y por lo tanto se entendía que la Unión Soviética no podía entrar en las zonas de influencia de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de esas imágenes que generalmente se señalan, si nosotros miramos estos casos, vemos una imagen distinta, porque vemos que para Chile no era prioritario establecer relaciones aerocomerciales con ninguno de estos dos países. De hecho, les generaba problemas y dudas a tal punto que hay una nota del canciller Almeida a la Junta Aeronáutica Civil y a la Chile en que dice que por ningún motivo se puede transportar carga a Cuba, porque si eso se hace se van a romper las leyes norteamericanas y Chile va a perder la posibilidad de continuar con algunos programas de cooperación económica que estaban vigentes con Estados Unidos, y a tal punto que con la Unión Soviética ya es abierta la mirada negativa que tenía la Junta Aeronáutica Civil y la en Chile. Para Chile esto no era ningún interés, pero como el mismo Almeida le dijo a la Junta Aeronáutica Civil, la Unión Soviética es un país amigo, ellos tienen interés, y nuestro deber para honrar esta amistad es avanzar en estos convenios. Entonces, estos casos nos permiten mirar desde otra perspectiva. Al parecer, sí habían sectores en que la Unión Soviética u otros países tenían interés, y también nos abre una especie de curiosidad académica para indagar al futuro, si es que no hay otros sectores en que se pudiera encontrar características principales. Una buena fuente va a empezar eso, el libro de Vera Castillo, que surgió precisamente por un seminario que se hizo en el Instituto de Estudios Internacionales en la década del 80. Él documentó casi toda la cooperación que se dio entre Chile y los países de la Unión Soviética, y yo creo que es un buen punto, y es algo que estamos conversando con Eduardo, de explorar, ver si hay otros casos que ocurren lo mismo, pero repito, este caso nos permite tener una mirada mucho más compleja, y que nos permite matizar lo que hasta hoy día se ha dicho sobre la cooperación entre Chile y la Unión Soviética en el periodo de Allende. Eduardo. Simplemente reforzar esa idea. En este caso, en el caso particular de las relaciones aerocomerciales de Chile con la Unión Soviética y ampliándolo hacia el sector de Europa del Este, lo que queda en evidencia también es la capacidad de agencia de Chile en política exterior. De alguna manera se coloca el contrapunto en términos de creer que siempre habíamos estado sometidos a lo que significaba las directrices y los intereses de Moscú o de alguna de las capitales de Europa del Este en términos de inserción internacional. En áreas específicas y en ámbitos particulares, Chile mantuvo una línea institucional bastante importante de destacar. Lo que mencionaba Diego, la posición del canciller Almeida, por ejemplo, con respecto a lo que se podía o no se podía transportar a Cuba, o lo que significa la posición de la Junta Aeronáutica Civil, lo que significa también la posición de LAN a la hora de cuestionar la viabilidad técnica y económica de una relación de gran envergadura como esta, da cuenta también de la capacidad de agencia que se mostró, y que, como señala Diego, está por explorar, está por investigar, se abren ahí nuevos espacios de investigación a otras áreas en las cuales podríamos evaluar si también existió esa misma capacidad de agencia. Creo que con esto, Diego, podemos cerrar y agradecer la atención de todos quienes nos acompañan, y Francisco, te entregamos la palabra. Muchas gracias. Ya, gracias Diego, gracias Eduardo por la completa presentación. Dejo la palabra a María José Enrique Usal, profesora asociada del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
Ya, aproximadamente, de acuerdo a la organización de esta actividad, 15 minutos, digamos, pero aproximadamente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, al profesor Carreño y al profesor Barría. Me han impuesto un desafío no menor, que voy a intentar enfrentar dando algunas ideas, marco, y que nos permitan después tener un intercambio, un debate. Lo primero es agradecer la investigación que nos presentan hoy, porque desde luego contribuye a nuestro conocimiento sobre la Guerra Fría en América Latina, y también desde luego se agradece y mucho la utilización de fuentes primarias, especialmente activos. Ahora, en términos contextuales y citando al historiador norteamericano Gilbert Joseph, la Guerra Fría en la región se tiene que ubicar en un contexto histórico más amplio. Algunos académicos se refieren cada vez más como a la larga Guerra Fría de América Latina, es decir, esta tensión entre revolución y reforma que no parte solamente con la Guerra Fría a nivel mundial. Por lo tanto, un proceso de larga duración. Y en segundo lugar, que es la dimensión que me interesa a la luz de la investigación que hoy día nos presentan, es la dimensión cultural multivalente de la Guerra Fría. ¿Y esto qué quiere decir? Que aunque diplomáticos, grandes estrategas, juntas militares, aparatos de inteligencia, guerrilla de izquierda, fuerza paramilitar de derecha, golpe de Estado respaldado por la CIA, operación encubierta, etcétera, 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 son los relatos tradicionales de la Guerra Fría en América Latina, hay otros circuitos, y esos circuitos dicen relación precisamente con que la Guerra Fría en América Latina también fue librada por tecnócratas y por expertos. Y hay una serie de científicos, ingenieros, médicos, trabajadores de la salud, agrónomos, arquitectos, académicos, economistas, que van a formar redes, y desde luego ustedes en su presentación, el marco que le dan son todos los acuerdos de cooperación técnica y de transferencia tecnológica. Entonces, aquí está este punto, el atractivo que tuvieron las superpotencias se basaba también en estos sueños de desarrollo, de modernización. Y ahí hay una lucha política y cultural probablemente tan trascendente como lo anterior, como la violencia que va a ser, la violencia insurgente o contrainsurgente, que va a ser probablemente una de las características más acusadas, pero no la única, de la Guerra Fría en América Latina. Y entonces ahí hay un aspecto extraordinariamente interesante a investigar, porque no solo los temas habituales de la historia cultural han sido los intelectuales, los estudiantes, los artistas, etcétera, pero aquí está todo el tema de proyectos emblemáticos de desarrollo, las críticas o no, o cómo se entendió el concepto de desarrollo, ¿sí? Y por lo tanto aquí insisto en la lógica de las redes de expertos, la forma en que se negociaron, por ejemplo, los acuerdos, que participaron miembros de la sociedad civil o no, universidades, etc. Eso es un gran tema, que es uno de los temas que en este minuto está siendo más investigado en términos historiográficos. En segundo lugar, respecto de la política exterior de Allende, las interpretaciones tradicionales sobre la política exterior de Allende han sido básicamente dos. Una que plantea la primacía del factor ideológico en las finalidades estratégicas de la política exterior de la Unidad Popular, es decir, un horizonte paradigmático representado por el socialismo de los países marxistas, que habría orientado a Chile hacia un orden revolucionario mundial. Y por lo tanto, si esta política exterior presentó un cariz pragmático, este fue solo táctico, puesto que siempre tuvo esta finalidad ideológica. La otra forma de ver la política exterior de Allende es la perspectiva de una política exterior guiada por un pragmatismo de principio, en consonancia con las ideas progresistas propias de la época. Ahora, al medio, coayudante con este proceso de cambio, y al decir de Tanya Harmer, fue un quehacer más receptivo, ¿sí?, que una estrategia del todo cohesionada. Es decir, se reacciona y avanza frente a lo que se considera como una oportunidad en un medio internacional que va a ser previsiblemente hostil.
Me parece que la investigación que hoy día nos presentan se inserta precisamente dentro de esa última o otra corriente que nos permite analizar, que nos permite investigar la política exterior de Allende. Ahora, más allá de la intervención norteamericana en Chile, que ha sido uno de los grandes temas de interés de los especialistas, la vía chilena al socialismo también permite ampliar el horizonte investigativo precisamente por el interés que despertó, porque la propuesta, en definitiva, postulaba el proyecto, un proceso de cambios estructurales que va a despertar un interés internacional mucho más allá del discursivo o de la elaboración teórica. Desde luego Chile va a despertar, el Chile de Allende y el que llegaron socialistas al poder a través de la vía democrática, precisamente cuando se debatía sobre el socialismo en Europa, va a despertar múltiples expectativas en la ola que había representado el 68 y desde luego después de la invasión a Checoslovaquia y la difícil conciliación entre democracia y socialismo. Pero no es solo eso. Y esta investigación ejemplifica este otro aspecto, el interés que va a despertar Chile por el proceso de cambios estructurales que se van a llevar a cabo, y como oportunidad, en definitiva, porque salen los norteamericanos. Y es una oportunidad de negocio, una oportunidad de cooperación, o una oportunidad que se va a presentar no solo a los países socialistas, sino que también a dictaduras de derecha como la española y la argentina. Y entonces el Chile de Allende también se presenta, y es de definitivo, no es solo Chile o el mercado chileno, sino que como algo más, como un puente hacia algo más, que es precisamente lo que indican con la investigación. No es solo la ruta hacia Santiago, sino que lo que podía permitir Santiago hacia otros territorios. El gobierno Allende plantea una transformación de la estructura productiva y la creación de 3 áreas de la economía, la social, la privada y la mixta, y es la mixta precisamente la que concita este gran interés, a través de la cual se iban a constituir estas empresas o sociedades entre el Estado y compañías extranjeras. ¿Qué es lo que está detrás? El Pacto Andino y la decisión 24 del Pacto Andino. Y esto, ¿por qué voy a algo tan específico? Porque fue bastante vilipendiado después y se trató de cubrir con todo tipo de críticas, especialmente norteamericanas, porque se consideraba que era una fobia al capital extranjero, y eso en la práctica no fue así. Chile va a concitar extraordinario interés por la posibilidad que daba de acceso al Pacto Andino, y esta decisión 24 es una decisión que se va a firmar en el marco del Tratado de Cartagena, que cubre un arco ideológico desde Allende hasta Pastrana, el Partido Conservador en Colombia. Entonces, me parece que respecto a lo que decía el profesor Carreño, la capacidad de agencia del gobierno chileno durante Allende, sí se es consciente de este interés. Y aquí el tema es el margen de maniobra o el margen de negociación que brindó este interés, es decir, cómo se podían obtener contrapartidas para negociar crédito, para negociar rutas. Es solo el prestigio, la apertura de las rutas, y aquí yo creo que hay un otro gran tema a abordar. Chile no solo fue a pedir créditos, desde luego que los pidió y tenía una expectativa enorme en relación a los créditos que podía dar la Unión Soviética. Pero mi pregunta aquí es, ¿se ejerció algún tipo de presión, dado que para Chile no tenía ningún interés en términos comerciales establecer estas rutas? ¿Cómo se usó ese margen de actuación que evidentemente tuvo el gobierno Allende? No solo la Unión Soviética o los países que ustedes mencionan, Cuba, se aproximan a Chile, también se va a aproximar a Chile, no es una búsqueda que haga Chile, se aproximan a Chile, al menos en las investigaciones que yo he realizado, 2 países de derecha, España y Argentina. Entonces, aquí también, ¿cómo conciliamos geopolítica, ideología, relaciones mutuamente ventajosas
y otros circuitos, en definitiva, de competencia. En relación a Cuba, y a propósito de la ideología o del pragmatismo y del episodio Bulto, o el episodio Arma, en diciembre del 70 va a llegar a Chile Regis Debré, que estaba recién escarcelado, había sido uno de los compañeros o integrantes de la guerrilla del Che, y llega a Chile en diciembre del 70, llega en un avión de carabineros desde Bolivia. Va a estar en Chile, esto se entrevista con Allende, está filmado eso, pero en febrero del 71 viaja a Cuba. Y en esos viajes hay un contingente de jóvenes cubanos, argentinos, bolivianos, uruguayos que viajan a entrenarse a Cuba. ¿En qué aviones se fueron? Más allá, la pregunta que hago es, cuando sucede el incidente de Trelew en agosto del 72, son los guerrilleros argentinos que secuestran un avión y llegan a Chile, se escapan de la cárcel, llegan a Chile y bueno, finalmente el gobierno argentino pedía la extradición y se produce una matanza de los guerrilleros que no alcanzaron a escapar y Allende deciden ponerlos en un avión y mandarlos a Cuba. ¿Se van en un vuelo LAN o se van en un vuelo cubana? Sinceramente no sé y sería extraordinariamente interesante. ¿Y por qué insisto en este punto? Porque esta es una parte de la ideología probablemente que hay que investigar, porque buena parte de esos guerrilleros argentinos vuelven y en ese mismo año, a finales de ese año, se va a establecer aquí y vuelven a Chile. Tampoco tengo claro en qué medio y si vuelven un vuelo de Cubana hacia Santiago. Van a formar aquí la Junta de Coordinación Revolucionaria con parte del MIR, de los Tupamaros, etc. Y yendo a la Unión Soviética, la idea de las consideraciones me llamó mucho la atención la Junta Aeronáutica Civil que le dice a Almeida la necesidad de limitar la presencia personal soviético en Chile. ¿Eso a qué se debe? ¿Cuál podríamos entender que es la consideración? ¿Es ideológica? ¿Es pragmática? ¿Es de qué índole? Y dejando algunas preguntas instaladas para que podamos conversar, la URSS no intenta, no tantea algún acuerdo con Perú en ese minuto para establecer rutas que también le podrían haber abierto la ruta hacia el Pacífico. Me llama también muchísimo la atención y quisiera escucharlo el porqué de la insistencia búlgara. Ahora, yendo otra vez al tema de la ideología y el pragmatismo, Iberia nunca deja de volar a Cuba y son precisamente los mexicanos los que rompen con Cuba. Entonces, yo creo que aquí la gran riqueza es ese equilibrio que hay que intentar descubrir entre el pragmatismo y la ideología, sacándonos de la mente estas ideas preconcebidas tan estructuradas como que uno fue a pedir solamente ayuda, o la idea que se desestima el proceso en Chile. La desestimación del proceso en Chile y el por qué no tanta ayuda de la Unión Soviética o de otros países socialistas dice relación con las características de la vía chilena al socialismo. Pero aparentemente eso no fue óbice para entrar a estas otras relaciones de esta índole aeroespacial, aerocomercial y de aviación civil. Bueno, esas son mis ideas. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por empezar, me imagino ahora, un debate. Muchas gracias. Ok. Diego, las preguntas las envían al chat de ustedes, las personas, y me las reenvían. Sí, no, claro, yo creo que sería bueno si alguien tiene alguna pregunta. Si alguna pregunta. Sí, Ya. Yo muy brevemente, como estamos apretados de tiempo y para no quitar espacio a las preguntas y comentarios que vengan. Algunas
cosas muy específicas. Claro, muy probablemente todos esos vuelos hacia La Habana se hayan hecho a través de Cubana, porque nosotros solo tenemos registro de un vuelo inaugural de LAN. LAN inmediatamente descarta esta ruta porque Cuba no le cumple la promesa de la cantidad de vuelos, y además porque había aumentado el tráfico interno y LAN tenía problemas con su flota. Tenía pensado comprar 2 Boeing 707 y Harmer cita unos cables norteamericanos en que se cita Nixon, que dice específicamente los Boeing para LAN no, porque van a exportar la subversión por toda América Latina. Entonces, muy probablemente esos hayan sido solamente los vuelos de Bueno, vuelos de Cubana. Eso principalmente. Y Sí, sobre Iberia es súper interesante porque hay un informe del año 71 de la CIA sobre la CIA tiene una cantidad de informes de la aviación de todos estos países que eran anuales y un nivel de detalle gigantesco. Y la CIA calcula que hacia 1971 el tránsito entre Madrid y La Habana eran 25.000 personas en ambos sentidos. Y la gran mayoría de esos tránsitos eran personas cubanas con ancestros o con relación con Cuba que se estaban exiliando en Madrid. Y por eso cuando LAN va a empezar a volar, Iberia hace un segundo vuelo semanal precisamente para quedarse ellos con el negocio del exilio. Lo que más pragmatismo que ese. ok. si me permite, Francisco, Sí, com- Eduardo. comentar brevemente un par de las ideas que nos ha planteado María José, y te agradezco el tiempo que nos conceden, digamos, a la hora de realizar este trabajo. En términos de lo que significa esta lógica de valorar la actuación de la administración del presidente Allende en términos de política exterior y en términos específicos de la cooperación técnica y la asistencia con los países de la órbita socialista. En ese sentido, y tomando el concepto de ideas preconcebidas, en ese sentido está la idea preconcebida de una total cruce ideológico en lo que significa la administración pública y la administración del Estado en Chile. O sea, que todo se ideologizó durante ese contexto. Y en ese sentido, vemos y hemos encontrado a partir del caso específico lo que significa también, en primer lugar, el peso de una cultura institucional. Es una cultura institucional, lo que significa el arraigo de la expertise técnica y la valoración de esa expertise técnica como criterio para evaluar políticas. Y aun cuando el país en su conjunto estuviese viviendo un cambio de un giro ideológico muy, muy profundo, la administración todavía mantenía una situación bastante particular en términos de valorar los alcances y los potenciales resultados que podían ofrecer distintas opciones de política. En ese sentido, hemos conversado con Diego, por ejemplo, lo que significó el peso del servicio exterior, el peso del servicio exterior chileno, que si bien obviamente tuvo un componente ideológico en lo que significó la reconfiguración de algunos objetivos en este ámbito, el servicio exterior y las grandes figuras de ese tiempo se encargaron de darle una continuidad, Y lo que permitió, por ejemplo, subsanar situaciones complejas como la que comentaba Diego, cuando el canciller Almeida dice, ojo con lo que se está enviando a Cuba, porque si bien estamos en un momento en que estamos cambiando nuestro sistema de alianzas, pero tampoco queremos romper del todo con Estados Unidos en algunas cuestiones que son importantes y particularmente, y despiertan particular interés para Santiago. En ese sentido, queda abrir ese espacio de investigación y ver el peso burocrático sobre las decisiones que se tomaron en esta materia. Creo que se abre ahí una línea de investigación bastante interesante. 10 segundos, y además como complemento a propósito de la pregunta
profesor Enríquez, sobre el rol de la JAC. La JAC también tenía presencia de una burocracia que duró casi 30 años, de aeronáutica civil, pero también tenía militares. Y ellos veían con cierta reticencia, pues se discutió la idea de comprar armamento soviético y eso no les gustó para nada. Entonces, claro, muy probablemente también haya tenido un cierto componente de freno. Y también hay que tener en cuenta que la dificultad que tuvo Allende para poder implementar la política exterior. Recuerden que el embajador en Moscú fue del Pedregal y fue una salida para poder tener un embajador que está lejos de ser un militante de la UP. Sí. Eso. Diego, yo unos comentarios muy breves, digamos, a todos los comentarios que se han realizado acá. Por ejemplo, en el paper, todo lo que es rezago tecnológico, ¿verdad? Que había desde la URSS en relación a Occidente, no está incorporado de una manera explícita. Por ejemplo, cuando uno busca alguna fuente bibliográfica, Aeroflot dependía en parte también de insumos occidentales. ¿Ya? Obviamente fue mejorando a partir del año 60, creo que tiene un crecimiento espectacular en el número de aviones Aeroflot, pero eso es un caso en el cual aparentemente hay más disimilitud, ¿verdad? Entre los dos bloques. Sin embargo, había un apoyo tecnológico, ¿verdad?, en cuanto a Aeroflot, y eso va a implicar, obviamente, esta ruta comerciales que está en el estudio, ¿verdad?, hacia Chile, ¿verdad? Entonces ahí hay un punto que no es menor, porque efectivamente no era un bloque versus otro bloque, había intersección, ¿verdad?, entre ambos sistemas. Algo que menciona el paper, por ejemplo, que me llamó la atención, que había una división entre contactos, ¿verdad?, una separación entre los contactos estatales y los partidos, ¿verdad? La Unión Soviética era un partido único, ¿verdad? Entonces no había una agencia, ¿verdad? Como dice Eduardo en ese caso, ¿verdad? Todo era directriz del partido, por lo tanto ahí hay algo que es importante ver en el paper, y de alguna forma algo que la globalización como hecho, no se desarrollaba fuertemente en los 70, venía incipiente, ¿verdad? Uno puede, por ejemplo, estar de acuerdo o no, pero en el año 90, con la caída del muro, ¿verdad?, la globalización se empieza, y la globalización como fuerza asimétrica, en el cual obviamente todo el poder económico principalmente cae en Estados Unidos, que es uno de los argumentos que da hoy día Putin, ¿verdad?, para este renacimiento del Lebensraum ruso, ¿verdad?, de este espacio de desarrollo ruso. Entonces la globalización estaba incipiente, y en ese contexto algo que hemos conversado con Diego en el pasado, este soft power, por ejemplo, cuando uno ve la iniciativa china de soft power, por ejemplo, Belt and Road Initiative, esta ruta, ¿verdad?, de la seda, cuando uno ve los montos, los créditos son insignificantes. Cuando uno ve la exposición de la banca china, ¿verdad?, estatal china a Latinoamérica, es insignificante. Aquí estamos hablando de Venezuela. Ecuador, como Venezuela no pagaba, se le canjeó por petróleo. Y a partir de este año y del año anterior, China no entrega más crédito a Latinoamérica por el riesgo de crédito, y lo que hace, empieza a ser un fuerte inversor. ¿Ya? En el caso chileno lo hemos visto, litio, sector eléctrico, ¿verdad? Lo cual es un tema que en el fondo planteo aquí, ¿cuál es esto ya no se analiza solamente cuando hay soft power, no si cumple las leyes de inversión, si paga los impuestos, no, hay que tener un análisis más amplio, porque de alguna manera hay cierta reducción en la independencia política de la toma de decisiones. Entonces, esta política industrial soft parte, ¿verdad?, con la línea, con Aeroflot hacia Latinoamérica, pero es una globalización incipiente, con una tecnología más precaria en general
general de ambos bloques, obviamente más precaria en la Unión Soviética. Y uno por ejemplo, lo que plantea los exiliados, ¿verdad? El negocio de los exiliados de ancestro español, ¿verdad? Que llegan desde Cuba a Madrid en aquella época, ¿verdad? Como hace el comentario aquí María José, uno puede preguntarse como economista quién viajaba, ¿verdad? En aquella época eran funcionarios del partido, la gran mayoría que viajaba, era gente común, porque la globalización actual te trae una masificación, ¿verdad? De la tendencia, de la posibilidad de viaje a 1000 cuotas, ¿verdad? Todo lo que... pero hay una masificación. Entonces, en aquella época, la cantidad de gente que podía viajar, y no tengo ninguna duda, era gente conectada al partido, a la élite, ¿verdad? De ambos sistemas. Ya, obviamente me dan la impresión mucho más marcado en los países, ¿verdad? De la órbita soviética, y ahí nuevamente, con esto termino, por ejemplo, el Comecon, ¿verdad? Que era este pacto de Consejo Económica de Asistencia Mutua, ¿ya? Es importante darse una vuelta, por ejemplo, cómo era la producción de aviones que hacía Rusia en esos países, cuánto aportaba República Checa, cuánto en términos de los insumos, los motores, las tecnologías, y finalmente la fuerza de la globalización hace que la Unión Soviética diga, mira, estos son mis socios, pues tengo que buscar insumos más eficientes. Aeroflot pierde rentabilidad a mediano plazo, empiezan a surgir los joint ventures, ¿verdad? Con empresas mixtas y empresas privadas. Así que, por lo tanto, es mi punto, con esto termino, es una característica que ocurrió notable en un espacio geográfico delimitado, en un espacio del tiempo delimitado, cuando las fuerzas de la globalización no emergían en el mundo. Yo estoy de acuerdo que ahora con la guerra en Ucrania, con la agresión a Ucrania, ¿verdad? Va a haber una nueva reconfiguración de la globalización, no va a ser la que nosotros conocimos en el pasado. Así que, por lo tanto, este ciclo previo, de alguna manera uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero se acaba en los 90. ¿Ya? Y hay nuevas formas de soft power, ¿verdad? Y China, por ejemplo, la está ensayando, y China ha sido muy pragmático. Cuando no han funcionado, las ha cambiado y ha utilizado otras. Y Latinoamérica también ha pagado ciertos costos en términos de dependencia, por ejemplo, del soft power chino, porque las economías no se reindustrializan, porque el patrón productivo chino es de especialización en materias primas nuestro. Así que aunque esté el Partido Comunista Chino de detrás, su objetivo es que la de Latinoamérica de alguna manera no genere productos de mayor valor agregado que compitan con ellos. Entonces, es importante ver en el paper, por ejemplo, yo creo que un excelente paper, yo le daría una vuelta al factor tecnológico, ¿verdad? Cómo se produce, porque no está mencionado, y yo creo que es un dato que no es menor, el tema cómo era la relación del Comecon en aquella época con la producción aeronáutica, ¿verdad? Y el Comecon a nivel internacional hay mucho paper, pero no paper muy avanzado, digamos, no con mucho dato, hay mucha historia, pero hay poco dato, digamos, un poco para ver cómo funcionaba como bloque, porque finalmente termina fracasando el Comecon en el fondo como bloque. Y un tercer punto, yo sé que es un concepto más etéreo, pero ¿cómo era la globalización en aquella época? ¿Quién viajaba? ¿Podríamos construir un índice de cuán globalizado estaba el mundo en aquella época? Obviamente bajamente globalizado, pero imposible hacer una comparación vis a vis con el mundo actual. ¿Ya? Así que, oye, felicitaciones a Diego, Eduardo, y bueno, los comentarios de María José muy interesantes, y no sé si nos quedan, Diego, 5 minutos para preguntas del público. Si no, damos las gracias a todos los participantes y damos por terminado este interesante seminario. Bueno, no sé si hay preguntas. Yo no. Ahí veo una en el chat. No, respondo esa Ya, perfecto. Muy cortito, con Alemania Oriental no hubo. De hecho, la aviación de Alemania Oriental era una de las más débiles, porque como tenía problemas de reconocimiento, no podía tener tratados ni volar mucho. Tenía un tratado con Cuba del 67 y recién en el 70 lo pudieron implementar. Eso, y bueno, si es que
Claro, me parece que no hay más. Entonces, No. yo, por mi parte, esta es mi última intervención. Me gustaría... Ah, sí, creo, Queda creo grabada. que ha alojado ya Lo vamos a compartir, no hay problema. Vamos a compartir el video. pero además estamos creando un canal de YouTube del proyecto en que vamos a subir todas las actividades que hicimos durante los 4 años. Bueno, me gustaría cerrar mi intervención dándole las gracias a la profesora Enríquez por sus comentarios, también a Francisco. Han sido súper interesantes y en realidad nos vamos con muchas más, con tarea para la casa que no teníamos. Yo creo que es importante, claro, ver esa, hay muchas aristas que podríamos hacer, por ejemplo, de lo que planteaba la profesora Enrique. Claro, uno podría hacer un artículo sobre el uso de la aviación para fines de movilidad en términos de los contactos políticos. De momento no encontramos tantas fuentes para poder hacer eso, pero yo creo que es un desafío. Bueno, y me gustaría cerrar un poco lo que preguntó Francisco. Sí, obviamente la aeronáutica de la Unión Soviética, como en casi todo, iba atrás, tenía la gracia de que lograba hacer lo mismo, pero después cuando lo implementaban los costos eran terribles. Principalmente las turbinas tenían una eficiencia atroz, lo que hacía que todo el sistema se pusiera en jaque, porque por una parte la aeronáutica civil soviética le construía Aeroflot. De hecho, Aeroflot debe haber sido la única aerolínea en el mundo que le construían los aviones para sus propios fines. Sin embargo, eran en el largo plazo, no eran muy eficientes, y generaba una tensión industrial, política, económica para la empresa. La primera camada de los Ilyushin 62 fue un desastre, tuvieron que arreglarlo. Los Tupolev 144 los tuvieron que descartar por problemas de seguridad y por problemas de costos de combustible. Y además habría que señalar habría que señalar lo siguiente. Tú me preguntabas, era atrasado, pero lo resolvían de alguna forma. En una primera etapa copiaban, hacían ingeniería inversa comprando, pero después Estados Unidos le puso mucha presión a Inglaterra para que no vendiera tanto a la Unión Soviética, y empezaron, se supone que con espionaje. El Tupolev 144 igual al Concorde, de hecho le decían el Concordowski, y eso es porque se sospecha que robaron los planos en París. Pero claro, obviamente en un contexto de Guerra Fría se podía sostener. Cuando se cayó la Unión Soviética, Aeroflot empezó a comprar aviones Europeo. occidentales, y recién la semana pasada empezaron a conversar la posibilidad de volver a construir los Tupolev 204 y los Ilyushin 96, porque prevén que muy probablemente no van a poder tener acceso a material de vuelo. Entonces van a tener que volver a reflotar esta industria que nunca desapareció, pero sí que tenía muy poca actividad. Bueno, que Eduardo cierre. Yo les doy Sí. las gracias. Les repito, una lástima que lo hayamos hecho virtual, porque con el nivel de comentarios que hubo, seguramente si hubiese sido presencial hubiésemos estado hablando como 1 hora, pero muchas gracias. Sí, no, simplemente agradecer a todos quienes nos acompañaron hoy día. El tema del Comecon que planteaba Francisco como una línea a investigar creo que es extremadamente interesante, lo que significa la difusión de este tipo de tecnología, de altísima tecnología dentro del espacio de influencia de la Unión Soviética. Es realmente un tema muy pertinente. La discusión en torno a la ingeniería inversa, que con Diego lo habíamos conversado en su minuto también, de trabajarlo en otro artículo, creo que son
son temas que podemos explorar y que obviamente van a complementar el trabajo que ya hemos realizado. Así que, bueno, no quitarles más tiempo a todas las personas que nos han acompañado y 1.000.000 de gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias y felicidades por la investigación. Muchísimas gracias y nos encontramos muy pronto. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Muchas Chao, gracias. chao. Chao. Chao.